un empresario garífuna, que es también activista, defensor de los territorios garífuna del área de Santa Fe, Funda, Guadalupe, en el departamento de Colón, Honduras. Y te voy a pedir, hermano, darnos tu nombre. Celso Alberto Guillén Mejía, de Guadalupe, municipio de Santa Fe, departamento de Colón. El día 28 de noviembre del presente año fui agredido de muerte, casi de muerte, por el señor Leuterio Arriola, por la defensa que hemos hecho juntamente con la comunidad. Juró matarme y matar a otros compañeros de manera de decepcionar a la mayor parte de los labriegos. El señor Arriola es un señor de la misma comunidad de Guadalupe, un señor vicioso, marihuanero y amigo de un ex juez de nombre Carlos Emenelio Reyes, que vendió la mayor parte de las playas de la comunidad de Guadalupe, la reserva de la comunidad de Guadalupe, a los canadienses. No tenía potestad, utilizó su poder como juez para documentar estas tierras a través de ventas privadas y mediante el soporte, los abogados que tienen ya preeminencia para poder documentar esas tierras. Mediante falsas documentos leoninos, vender esas tierras a los canadienses. Fui también judicializado por los canadienses y estuve preso 3 veces. Los canadienses, a través de los juzgados, enviaron una orden de captura en nuestra contra. Algunos compañeros fueron presos en el acto, pero a mí me apresaron después por ese mismo señor. Cuando los canadienses se ven perdidos en el caso, porque las tierras son comunitarias, ha dicho de que me iba a matar, quitarle la vida a mí. ¿Quién? El señor Leuterio Arriola Fernández. Entonces, las amenazas fueron continuas, hasta que la consumó el 28 del reciente mes de noviembre, al atestarme un machetazo para cortarme la cabeza. Gracias a mi rapidez, le agarré el antebrazo y el impacto del machete fue menor en mi cabeza, que tengo una herida aquí en mi cabeza de 14 puntadas. Y la oreja, al no lograr él soltarse de mi mano, porque tenía agarrado el machete, me mordió la oreja para infringirme dolor, de manera que yo soltar el machete para matarme. Yo preferí aguantar el dolor, no soltar el machete, no me quitara la vida. Andaba con un hijo de 12 años. Y mi hijo, yo una vez herido, perdí la visión, ya no podía ver por la herida en mi cabeza. Y mi hijo saltó sobre mí para que el hombre no me matara, porque gracias a Dios que había otro muchacho ahí que había llegado, ¿verdad? Entonces quizás por eso no mató a mi hijo, porque había otro testigo más. Señor Guillén, ¿dónde ocurrió este hecho? En la comunidad de Guadalupe, en mi trabajadero, frente a mi trabajadero. ¿Durante el día o como a qué horas más o menos? Como a las 10 de la mañana. En la mañana le había reclamado por qué metía a sus animales a mi trabajadero para generar caos, ¿verdad? Porque él había dicho que me iba a asesinar, porque yo era uno de los defensores de la comunidad. Después de que me hirió, al recuperarme, yo fui al centro de salud, no me pudieron costurar la cabeza,
ni la oreja. Tuvieron que mandarme, porque era un caso criminal, me mandaron para Trujillo. Y al día siguiente yo acompañé a la policía para que fueran a capturarlo. Él está preso, pero anteriormente había asesinado como a 3 o 4 personas dentro de la misma zona, 2 personas ladinas frente a la comunidad, y lo fue a quemar a Betulia. Es un delincuente que yo no sé qué hacer, porque él me está mandando mensajes de la cárcel que cuanto no más salga va a ir a matarme con toda mi familia. El juez es cómplice, Carlos Emenelio Reyes, ex juez, porque lo sacaron por corrupto. El juez recibió dinero de los canadienses. Los canadienses fueron a mi casa. El juez anda libre. Le da la facultad a él para actuar en impunidad. Cuando este señor asesinó a esta gente, nunca hizo nada. Ahora, porque este señor Arriola sentenció a la comunidad que si decía algo del asesinato de estos 2 muchachos, iba a quemar iba a matar y quemar la casa de cualquier miembro de la comunidad garífuna si lo mencionaban. ¿Usted conoce quiénes son los canadienses? Randy Jorgensen y Daniel Patrick. Son canadienses, son los que se han apoderado de la tierra y mandaron a mi casa una vez un señor a sobornarme en mi propia casa. ¿El soborno de qué constaba? El soborno constaba que yo, a cambio de mi silencio, ellos me iban a sacar del país o darme una cantidad fuerte de dinero. ¿Y silencio? ¿En qué iba a constar su silencio? El silencio constaba que al darme dinero yo tenía que abandonar la lucha comunitaria. Para no defender los terrenos ya más. Exactamente, para no defender los territorios comunitarios de la comunidad en poder de ellos. Actualmente, ¿cuál es el estado de esos terrenos? ¿Se han recuperado por la comunidad de nuevo? Hay una parte recuperada, pero la mayor parte es a tierra. Ellos no pueden construir nada ahí porque está en litigio, prácticamente. Y ese es el dolor de ese señor Arriola, porque seguramente intuyo que le están reclamando el dinero que ellos le dieron a él por la compra de esas tierras, dado de que no pueden hacer nada ahí. ¿Y Arriola era el dueño? No, de la comunidad. Ahí funcionaba el proyecto Mutu, que era un proyecto para las mujeres de la comunidad de Guadalupe. ¿Qué pasó con las cabañas? Las cabañas los canadienses la votaron porque este señor, juez de policía, juez de paz, Carlos Emenelio Reyes, hizo un documento leonino o falsos, un documento falso a nombre de este señor Arriola. Y este señor vendió las tierras a los canadienses. Y el registro de la propiedad en 2 o 3 días le resolvieron a los canadienses sin hacer una investigación profunda, exhaustiva, previa. Ahora, los títulos comunales de la comunidad, ¿quién los tiene? Lo tiene el patronato de la comunidad. Es un documento, es un título en dominio pleno donde dice de que no debe ser transferido a terceros. Y los canadienses en el territorio nuestro, que lo han inundado prácticamente, gracias a la actitud nociva también del expresidente Porfirio Lobo Pepe Sosa, que le dijo a los canadienses cuando la comunidad fue a reclamarle un día que no se preocuparan porque él era el gobernante. Entonces prácticamente estamos en indefensión, lejos de que los gobernantes apoyen a nuestra comunidad, más bien entregan nuestro territorio a terceros. Que él no, la inversión extranjera la va a apoyar. O sea, prácticamente el alcalde de Santa Fe apoya también, porque es... Pero está quebrantando la ley, ¿verdad? Está quebrantando la ley nacional de propiedad, porque la comunidad garífuna tiene un título dominio pleno, y también está quebrantando la ley internacional, ¿verdad? Donde tienen derecho, ya que son ancestrales en esa. Ahora, ¿usted tiene algún llamado que hacerle a la comunidad garífuna y a la comunidad en general internacional? Bueno, que acuerpen las comunidades, dado de que nosotros
los pueblos están en profunda indefensión y que haya un pronunciamiento de las organizaciones, las organizaciones tanto nacionales como internacionales. Yo ya no me siento con libertad de circular en mi comunidad, porque este individuo tiene cómplices que tiene un hijo ahí, trajo un hijo de Aguán que anda con una arma 12, puede hacer, qué sé yo, de que cuando yo vaya a mi trabajadero atente contra mi vida y termine de quitarme la vida. Si tuvieras que mandarle un mensaje a la comunidad canadiense, a los ciudadanos canadienses, sobre lo que están haciendo parte de sus conciudadanos en los territorios garífunas, adueñándose ilegalmente de los territorios garífunas, ¿qué diría usted? Los canadienses, Randy Jorgensen y Patrick, están generando fricción entre los mismos garífunas en nuestras comunidades y creando prácticamente generando un ambiente de muerte contra lo que dirigen las comunidades. Entonces, los canadienses prácticamente están creando un cisma al interior de nuestras comunidades que no está generando un buen ambiente. Más bien, lo que está generando es impasibilidad.